El alma en la lluvia. En el pequeño pueblo de San Lázaro del Monte, las lluvias nunca fueron normales. Los ancianos decían que cada gota que caía era una lágrima de los muertos que no habían encontrado descanso. Nadie lo tomaba en serio hasta que, una noche de octubre, la lluvia comenzó a caer más densa, más oscura, casi como si el cielo sangrara. Desde entonces, el pueblo cambió para siempre. Lucía Andrade era una joven periodista que había llegado a San Lázaro para investigar los extraños sucesos que ocurrían durante las tormentas. Los lugareños hablaban de apariciones en los caminos, de figuras que caminaban bajo el aguacero sin dejar huellas, de voces que suplicaban desde los charcos. Lo que más la intrigaba era la leyenda del alma en la lluvia, una entidad que aparecía en las noches más húmedas, buscando algo o a alguien. El primer día que llegó, el pueblo parecía dormido bajo una neblina espesa. Nadie quería hablar. Solo una anciana llamada Doña Cleta le ofreció refugio en su vieja casa de madera. Antes de dormir, la mujer le advirtió: si escuchas que alguien te llama en la lluvia, no contestes. No importa si jura conocerte. No importa si llora. No es humano. Lucía lo tomó como una superstición más, hasta que la medianoche llegó con un aguacero brutal. Las gotas golpeaban las ventanas con una fuerza casi humana, y entre el repiqueteo del agua, una voz susurró su nombre. Lucía, ábreme, tengo frío. El sonido venía del patio. Se levantó, creyendo que alguien necesitaba ayuda, pero al asomarse, vio una figura de pie bajo la lluvia. Era una mujer, o algo parecido. Su piel era pálida, translúcida, y sus ojos reflejaban el agua como espejos vacíos. Lucía retrocedió, horrorizada. La figura levantó la mano, y el aire se llenó de un olor nauseabundo, como tierra mojada mezclada con carne podrida. Tú tienes mi nombre, susurró la aparición. Devuélvemelo. El agua comenzó a filtrarse por las rendijas de las paredes, formando charcos que se movían por sí solos. De uno de ellos, surgió una mano descarnada que intentó sujetar su tobillo. Lucía gritó, pero el sonido fue ahogado por un trueno desgarrador. Doña Cleta irrumpió en la habitación con un crucifijo en la mano. Aléjate de ella, mal llorao. Tu hora ya pasó. La aparición soltó un chillido agudo, tan inhumano que los vidrios estallaron. El agua se retiró lentamente, llevándose consigo la figura, que se deshizo en una neblina fría y espesa. Lucía temblaba. Doña Cleta la miró con una tristeza infinita. Esa alma murió ahogada en una tormenta hace más de un siglo. Era una mujer que fue traicionada y enterrada bajo el río. Desde entonces, busca reemplazo, alguien que conteste su llamado. Lucía quiso irse al día siguiente, pero la lluvia no paraba. El pueblo entero estaba sumido en un diluvio interminable. Esa noche, la voz volvió. Más clara. Más cerca. Lucía, ahora me debes tu voz. El agua comenzó a brotar del techo, de las paredes, del suelo. Todo el cuarto se llenó de un murmullo como de cientos de suspiros ahogados. Lucía trató de correr, pero el agua ya le llegaba al pecho. En el reflejo del espejo, vio su rostro transformándose, su piel se volvía gris, sus ojos eran dos pozos de sombra. La lluvia la había reclamado. Cuando el sol finalmente salió después de 7 días de tormenta, Doña Cleta salió a revisar el pueblo. Encontró la casa vacía. No había rastros de Lucía, solo un charco frente a la puerta que no se secaba jamás, incluso bajo el sol. Desde entonces, dicen que cada vez que llueve en San Lázaro, una mujer camina bajo el aguacero con un paraguas negro. Si te mira y pronuncia tu nombre, ya es tarde. Porque el alma en la lluvia no solo busca descanso, busca compañía. Y siempre, tarde o temprano, la encuentra. Han pasado 6 meses desde que la periodista Lucía Andrade desapareció en San Lázaro del Monte. El diluvio cesó, pero la lluvia nunca volvió a ser la misma. Cada aguacero trae murmullos en el viento, pasos invisibles sobre los tejados y sombras que caminan con el agua. Los pocos que se quedaron en el pueblo juran haber visto su figura en noches sin luna, sosteniendo un paraguas negro, con la mirada fija en los vivos. Nadie se atreve a pronunciar su nombre cuando llueve. Porque dicen que si lo haces, ella escucha. El padre Raimundo Velasco, párroco del pueblo, fue uno de los primeros en escuchar los rumores.
Le habían dicho que el alma de Lucía no descansaba, que su cuerpo se había disuelto en el agua y que su espíritu ahora vagaba entre la lluvia, buscando reemplazo. Una noche de tormenta, decidió comprobarlo por sí mismo. Salió con una linterna y un rosario, siguiendo el sonido del agua hacia el cementerio. El camino estaba inundado, los árboles parecían doblarse bajo el peso de una presencia invisible. Cada relámpago iluminaba figuras humanas de agua que se deshacían al ser tocadas por la luz. Cuando llegó a la entrada del camposanto, escuchó un murmullo. «Padre, ¿puede confesarme?». Era una voz femenina, húmeda, quebrada. Raimundo alzó la linterna y vio a una mujer empapada, de cabello largo y negro, con el rostro pálido y los ojos hundidos. Parecía tiritando. «Hija, ¿qué haces aquí con este clima?», preguntó él. Ella sonrió lentamente. «Vine a entregar mi nombre, igual que Lucía». El padre retrocedió. La linterna titiló. Y entonces la vio. Detrás de la mujer, entre las lápidas, decenas de figuras se alzaban desde los charcos. Rostros sin rasgos definidos, ojos vacíos, cuerpos que chorreaban agua oscura. Todos murmuraban el mismo nombre: Lucía, Lucía, Lucía. El padre rezó, pero el viento le robó las palabras. La lluvia se volvió negra, como si el cielo escupiera la sangre del mundo. Y en medio de ese caos, la mujer se acercó, extendiendo una mano gris y temblorosa. «Dios no escucha cuando llueve, padre, solo ella». La linterna cayó, y con un último rayo, el sacerdote desapareció entre el aguacero. Testimonio 1. Don Evaristo, el sepulturero. Esa noche vi al padre Raimundo entrar al cementerio. Al amanecer fui a buscarlo. Lo encontré de rodillas, pero no respiraba. Tenía los ojos abiertos, llenos de agua, como si el cielo los hubiera inundado. Lo enterré con la boca cerrada, porque el cadáver parecía querer hablar. Desde entonces, cada vez que llueve, se escuchan sus rezos desde adentro de la tumba. Testimonio 2. Rosa Molina, dueña de la tienda. Una madrugada, mientras cerraba las ventanas por la tormenta, vi a una mujer en medio de la calle. Llevaba un paraguas negro y caminaba sin mojarse. No pude verle la cara, pero cuando pasó frente a mi puerta, escuché una voz adentro de mi cabeza. Me dijo: «Rosa, tu hija me llamó en sueños». A los 3 días, mi niña amaneció muerta. Su cama estaba seca, pero el suelo lleno de agua. El investigador. Un mes después, un periodista de la capital, Mario Salazar, llegó al pueblo para escribir sobre la desaparición de Lucía y los rumores del alma en la lluvia. Los pobladores apenas quisieron hablar. Algunos lo miraban con miedo, otros, con lástima. Solo doña Cleta aceptó recibirlo. «Usted no vino a investigar», le dijo con la voz quebrada. Ella lo llamó. «Lucía necesita que alguien cuente lo que pasó, para no estar sola». Esa noche, la lluvia volvió después de semanas de sequía. Mario instaló su grabadora y comenzó a relatar lo que veía, mientras los truenos retumbaban. «Estoy frente a la casa donde desapareció Lucía. El aire es pesado. Huele a humedad, a hierro. La puerta está entreabierta. Escucho pasos en el techo. No, no son pasos. Es como si algo caminara sobre el agua. Voy a entrar». El audio se interrumpe con un sonido extraño, como de agua hirviendo. Luego, una voz femenina dice suavemente: «Mario, también vienes a devolverme el nombre». La grabación termina con un grito ahogado. Al día siguiente, la casa amaneció vacía. Pero en el suelo, junto al equipo de grabación, había un paraguas negro abierto. A su alrededor, un charco que no se secó durante días, a pesar del sol. Hoy, San Lázaro del Monte está abandonado. Nadie vive allí. Las casas están cubiertas de moho y las calles, llenas de charcos que reflejan sombras que no deberían estar. Cada vez que alguien intenta acercarse, una tormenta repentina cae sobre el lugar. Y entre la lluvia, dicen que puede verse a Lucía Andrade, o lo que queda de ella, caminando con su paraguas. A veces sola, a veces acompañada por otros. Todos con el mismo rostro vacío, todos murmurando los nombres de quienes se atrevieron a escucharla. San Lázaro del Monte ya no figura en los mapas. Los caminos que conducían al pueblo fueron tragados por el barro,
y el bosque que lo rodeaba se volvió un laberinto de raíces y agua estancada. Sin embargo, hay quienes aún lo buscan. No por curiosidad, sino porque en sueños escuchan su nombre, murmurado entre gotas que caen en lugares donde no llueve. El alma en la lluvia llama a los que tienen una deuda con el silencio. Y su origen, olvidado por más de un siglo, está ligado a una tragedia que nunca debió contarse. El investigador Mario Salazar, antes de desaparecer, había logrado enviar a su redacción una caja sellada con notas, cintas y un cuaderno empapado. Dentro, había fragmentos de su investigación final sobre la primera mujer que lloró en la lluvia. Sus escritos hablaban de una antigua hacienda en las afueras de San Lázaro, perteneciente a la familia Montemayor, terratenientes que gobernaron con crueldad en el siglo XIX. Entre los archivos del viejo monasterio, Mario encontró un nombre borrado en casi todos los registros. Isabel Montemayor, la hija menor, acusada de brujería y desaparecida durante una tormenta en 1873. Según un diario del párroco de la época, Isabel fue acusada de conjurar espíritus y de haber invocado a los muertos para vengar la muerte de su amado, un jornalero que fue asesinado por orden de su padre. La leyenda cuenta que, en su desesperación, invocó el poder del agua, ofreciendo su alma a una entidad llamada la voz del aguacero, espíritu antiguo de la penumbra que habita entre la lluvia y los muertos. El ritual debía realizarse bajo un diluvio, frente al pozo del bosque. Isabel lo hizo, pronunciando las palabras que jamás debieron repetirse. Que mi dolor no se seque jamás. Que el cielo me escuche llorar. Que cada gota sea mi carne. Y mi alma, la lluvia que nadie podrá callar. Al amanecer, el diluvio cubrió toda la hacienda. No se halló su cuerpo, pero desde aquel día, ninguna tormenta fue igual. Los Montemayor murieron uno a uno, ahogados en sus propias camas, con los pulmones llenos de agua, aunque el cielo estuviera despejado. Fragmentos del cuaderno de Mario Salazar, recuperado y transcrito. He caminado hasta el pozo del bosque. El aire está inmóvil, pero oigo gotas cayendo desde un cielo sin nubes. En el borde, hay marcas grabadas, Isabel Montemayor. Las letras están hundidas en la piedra, como si hubieran sido quemadas por el agua. El pozo no refleja nada. Solo oscuridad. Pero cuando me inclino, veo rostros. Rostros de los que desaparecieron. Lucía está allí. Sonríe. Detrás de ella, algo se mueve. No es humano. El agua está subiendo. La escucho respirar. La lluvia comienza aunque el sol siga arriba. Ella me está llamando por mi nombre. Tras ese último fragmento, el resto del texto es ilegible, cubierto por manchas de humedad y marcas de dedos como si alguien hubiera intentado salir de un lugar líquido. Testimonio 3, Archivo del Convento de Santa Eulalia, 1932. Durante los años posteriores a la maldición Montemayor, las monjas del convento informaron que escuchaban lamentos en los tejados cada vez que llovía. En la tercera noche de tormenta, una de las hermanas desapareció. Solo dejaron sus zapatos junto al aljibe y un charco que jamás se evaporó. Al amanecer, se hallaron palabras escritas en el vidrio de una ventana. Yo no soy Isabel. Soy la lluvia que la parió. La arqueóloga 2025. Años después, la arqueóloga Valeria Núñez encontró las ruinas de la hacienda Montemayor. Al excavar cerca del pozo, halló restos de un esqueleto femenino con señales de tortura y una cadena oxidada al cuello. Pero lo que la dejó sin habla fue lo que había dentro del pozo, agua que goteaba hacia arriba, como si el tiempo estuviera invertido. Aquella noche, Valeria acampó cerca para estudiar el fenómeno. Grabó un vídeo en el que se la escucha murmurar. Parece que el agua respira. Hay algo que me observa desde el fondo. Veo una sombra. El vídeo termina con el sonido de una risa suave, infantil, y la imagen de gotas cayendo dentro de la cámara. Valeria jamás fue encontrada. Semanas después, un guardabosques descubrió su tienda vacía y, frente al pozo, una inscripción reciente. El alma en la lluvia ha despertado. El fenómeno se ha extendido. No solo en San Lázaro, sino en pueblos vecinos. Durante tormentas intensas, las personas aseguran ver figuras humanas formadas por agua, deambulando entre los relámpagos. Hay reportes de voces que llaman a los vivos desde los techos, y charcos que reflejan escenas que no existen. Los investigadores coinciden en una cosa:
El alma en la lluvia ya no busca descanso. Ahora busca expansión. Su llanto se ha vuelto contagioso. Y aquellos que sueñan con ella despiertan con la garganta llena de agua, como si hubieran estado ahogándose toda la noche. Último registro conocido. Un meteorólogo, antes de desaparecer durante una tormenta sin precedentes, escribió una sola línea en su cuaderno de campo. No es el cielo el que llora, es el infierno que ha aprendido a hacerlo. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. Año 2029. El fenómeno comenzó como tormentas inusuales. Lluvias que no cesaban, regiones enteras inundadas sin explicación. Las ciudades se vaciaron lentamente. Luego, los sobrevivientes comprendieron la verdad. No era agua lo que caía del cielo, sino ecos, fragmentos de almas que lloraban desde un lugar donde ya no había frontera entre la vida y la muerte. El mundo se volvió un espejo de agua en movimiento. Los ríos subieron al cielo, y el cielo descendió a la tierra. La humanidad estaba atrapada dentro de su propia evaporación. Porque el alma en la lluvia ya no era un espíritu, era una conciencia colectiva, una marea de los muertos que reclamaba todo lo que alguna vez respiró. En las ruinas de Quito, un grupo de sobrevivientes se refugiaba dentro de una antigua estación de tren, sellada con láminas de hierro y sal bendita. Entre ellos estaba Elena Duarte, meteoróloga, última científica de la Agencia Climática Global, quien registraba todo en su cuaderno mientras las gotas resonaban en el techo como dedos impacientes. Registro 147. El cielo no se despeja desde hace meses. La lluvia brilla con un fulgor azul, y cuando alguien la toca, su piel se disuelve. He analizado muestras. No es agua. Es plasma biológico con restos de ADN humano. No son gotas, son fragmentos de personas. Cada noche, escuchaban voces en el aguacero. Voces familiares. Voces queridas. Una vez, Elena juró oír la voz de su madre, fallecida años atrás. «Hija, abre las ventanas, estoy aquí». Nadie dormía ya. Las gotas golpeaban las paredes formando palabras, susurros. En los charcos, rostros flotaban como sombras atrapadas entre planos. Y cada amanecer, faltaba alguien del grupo. Solo quedaba su ropa, húmeda y vacía. Testimonio de Lucas Fernández, grabadora rescatada del refugio. Anoche escuché risas de niños fuera del tren. No hay niños. No puede haberlos. Cuando miré por la rendija, vi figuras caminando sobre el agua, como si el suelo fuera un lago invisible. Tenían los ojos como espejos. Uno de ellos me señaló. Luego, el sonido del agua, entró en mi cabeza. Vi a Lucía Andrade. Me sonrió. Me dijo, ahora todos somos lluvia. El descubrimiento final. Elena siguió investigando hasta el último día. En su último informe, encontró una correlación. Las tormentas seguían un patrón, un círculo que se cerraba sobre el punto donde Isabel Montemayor había realizado el ritual más de un siglo atrás. En el centro de ese círculo, bajo las ruinas del bosque de San Lázaro, aún existía el pozo del llanto eterno. Convencida de que era la fuente, decidió ir. Caminó durante días, bajo la lluvia perpetua. La tierra ya no existía, solo un océano de lodo y sombras líquidas. Las almas se movían dentro del agua, flotando como si soñaran. Elena llegó al pozo. Pero ya no era un agujero. Era una grieta viva, respirando, latiendo como el corazón de un dios antiguo. Del interior brotaba una voz que no era humana, que sonaba como todas las voces del mundo hablando a la vez. No soy una maldición. Soy la memoria del dolor. Los hombres me hicieron llorar. Y ahora, el cielo llora con mi nombre. Elena cayó de rodillas. El agua comenzó a subir, cubriéndolo todo.
Vio cuerpos moviéndose dentro del líquido, miles, millones, todos con los ojos abiertos. Reconoció a Lucía, a Mario, al padre Raimundo, a los Montemayor. Y comprendió que no eran fantasmas. Eran la humanidad entera de vuelta a su estado primordial. Antes de ser tragada por la lluvia, alcanzó a escribir con un marcador en una roca junto al pozo. No hay cielo. Solo un océano suspendido. Décadas después, no queda tierra. Solo mares eternos que reflejan un cielo gris. Entre las aguas se mueven sombras que hablan, ríen, susurran nombres. Nadie recuerda haber nacido, nadie recuerda haber muerto. Solo queda la voz del aguacero, que canta suavemente en cada gota. Y si alguna vez miras una tormenta demasiado tiempo, si ves que el agua cae en direcciones imposibles, si una gota parece mirarte de vuelta, corre. Porque el alma en la lluvia aún busca a los que creen que pueden resistir su llanto. El último mensaje captado por una antena de comunicación perdida en medio del Pacífico repitió una sola frase, en bucle, en una voz que parecía venir desde las nubes. El cielo se partió. Y de la grieta nació la lluvia. Hecha de nosotros. El planeta entero se encuentra cubierto por un manto de nubes negras que jamás se disipan. No existen estaciones, ni amaneceres. Solo un cielo que gotea sin descanso y mares que respiran como criaturas vivas. La humanidad desapareció casi por completo. No por guerra ni enfermedad, sino por una fuerza que nadie logró comprender del todo, la lluvia consciente, aquella que recordaba, que sentía, que hablaba. Todo comenzó en San Lázaro del Monte, y desde allí, el llanto se extendió. El alma que habitaba el agua había despertado, y ya no era Lucía Andrade, ni Isabel Montemayor, ni una mujer traicionada. Era todas las almas que lloraron sin ser escuchadas. Elena Duarte aún vivía. O eso creía. Había sobrevivido al colapso de las ciudades, escondida entre ruinas cubiertas de musgo y óxido. Los edificios parecían tumbas verticales. Cada gota de agua que tocaba su piel dejaba una sensación eléctrica, como si algo tratara de entrar. Durante años había viajado buscando un lugar seco, pero la lluvia la seguía, murmurando su nombre con una voz suave, femenina, casi maternal. A veces le hablaba desde dentro de su cabeza. A veces desde los charcos. No corras más, Elena, somos todos los que perdiste. La mujer avanzaba por lo que alguna vez fue un valle. Ahora era una ciénaga infinita. Las montañas estaban hundidas, los árboles flotaban con raíces negras como dedos podridos. En el horizonte, la lluvia formaba columnas, torres líquidas que se movían como si respiraran. Elena llevaba consigo una linterna y un viejo diario. Dentro, las páginas estaban cubiertas de símbolos, diagramas del cielo, mapas de tormentas, frases escritas por su propia mano durante episodios de delirio. La lluvia piensa. Cada gota es un ojo. Nos mira. Caminó durante días hasta llegar al cráter de San Lázaro, donde todo había comenzado. No quedaba nada del pueblo, solo un abismo en forma de espiral cubierto por agua en movimiento. En el centro, se alzaba una figura hecha de nubes y huesos, suspendida sobre el reflejo. Era Lucía Andrade. O algo que usaba su rostro. Tenía el cabello flotando como algas, y su voz retumbaba dentro del agua, distorsionada, como si hablara desde 1000 gargantas. Nosotros fuimos olvidados. Nosotros fuimos enterrados en sequía. Ahora, tú serás nuestra boca. Elena cayó de rodillas. La tierra temblaba, y las gotas comenzaron a golpear con fuerza inhumana. Cada impacto dejaba una marca ardiente en su piel. La lluvia no era fría. Era viva. De cada charco surgían brazos translúcidos, cuerpos sin rostro que caminaban de espaldas, que gemían palabras imposibles. El cielo se abrió con un rugido, mostrando algo que no era luz, sino una masa palpitante de ojos líquidos que giraban lentamente, como si el universo la observara. Y desde esa grieta descendieron sombras, figuras humanas formadas por vapor y sangre, arrastrando cadenas de agua que sonaban como lamentos. Elena intentó huir, pero el suelo la absorbía. Su cuerpo empezó a hundirse en el barro, y dentro de sus oídos escuchó los gritos de miles de voces. El alma en la lluvia estaba dentro de ella. Tú no moriste, Elena, susurró Lucía. Tú nos diste nombre. Ahora el mundo será nuestro cuerpo,
y tú serás el corazón que llora. Elena gritó, pero de su boca no salió sonido, sino agua. Agua espesa, oscura, llena de rostros diminutos que se retorcían al caer. El cielo respondió con un trueno tan profundo que partió la tierra en dos. Desde el abismo brotó una ola inmensa. Pero no era solo agua, eran las almas de todos los que alguna vez murieron bajo la lluvia. Sus formas se elevaron como un solo ser, gigantesco, moldeando la figura de una mujer hecha de tempestades. Su rostro era la unión de miles: Lucía, Isabel, las monjas, los niños, los desaparecidos. Y cuando abrió los ojos, el mundo entero dejó de respirar. En cuestión de horas, los continentes desaparecieron. Los mares se elevaron, cubriendo las montañas, hasta que todo fue un solo océano brillante. Pero en ese mar no había muerte. Había movimiento. Bajo la superficie, millones de cuerpos flotaban con los ojos abiertos, cantando en un idioma sin palabras. El alma en la lluvia había logrado su propósito: unir a vivos y muertos en un solo llanto. El cielo y el agua se fundieron. No existía arriba ni abajo. Solo un pulso constante, un eco líquido que repetía eternamente la frase: nosotros somos la tormenta. Nosotros somos el llanto de Dios. Y en lo profundo del agua, donde alguna vez estuvo el pozo de San Lázaro, algo se movía aún. Una silueta humana, envuelta en luz azul, escribía con las manos extendidas, como si su cuerpo entero fuera una plegaria. Era Elena Duarte. Su corazón seguía latiendo, pero ya no bombeaba sangre. Cada pulsación liberaba una nueva lluvia sobre un mundo que ya no existía. Miles de años después, cuando los océanos se calmaron y la lluvia se volvió parte del viento, un rayo de sol atravesó las nubes por primera vez. En ese instante, sobre la superficie del agua, se formó un rostro. Sonriente. Tranquilo. Y de él brotó una última gota. Cayó al mar. Y el mar susurró. El cielo se pudrió, pero nosotros seguimos lloviendo.